Bien, entonces, la idea de hoy, ya vimos todo lo que era, básicamente, respuesta inmune innata, respuesta inmune adaptativa, la interfaz o la conexión entre las dos, y vamos a ver cómo la respuesta inmune se adapta a una zona muy particular que son las mucosas. Obviamente es básicamente un repaso de todo lo que vimos, pero vamos a ver que en mucosas hay algunas particularidades que son un poco distintas. Así que la inmunidad vista a grandes rasgos, como por ejemplo un patógeno que entra vía hematógeno, que entra directamente a circulación. Como recordaremos, obviamente la importancia de las mucosas es que son justamente la primera línea de defensa, ¿sí? Son lo que abarca la mayor parte de nuestro organismo, está en contacto directo con todo lo que es el exterior, ya sea piel o mucosas en particular, está siempre en contacto con el exterior, y justamente es la vía de ingreso preferencial de la mayoría de los patógenos, o mejor dicho, la puerta que tenemos que resguardar en todo momento. Entonces, nuestra primera línea de defensa va a estar constituida por piel, por las secreciones mucosas, por las capas mucosas, y la presencia de microbiota o flora comensal. ¿Sí? Vamos a ver que la microbiota o la flora comensal tiene una función esencial en el mantenimiento tanto de la homeostasis como de las respuestas inmunes frente a patógenos que estén en las mucosas. Recordemos siempre que lo que es la microbiota comensal, nosotros hablamos de microbiota como un conjunto de microorganismos que se encuentran en estos tejidos, pero las microbiotas en realidad no son homogéneas a lo largo de nuestro cuerpo, ¿sí? La microbiota va a estar compuesta tanto por arqueas, bacterias, hongos, parásitos y virus, pero que puede diferir en las distintas regiones de nuestro organismo. Es decir, no es lo mismo la microbiota de la piel, que está colonizada por un tipo de bacterias, o un tipo de virus, o un tipo de parásitos, frente a la microbiota, por ejemplo, de la cavidad oral, cavidad gastrointestinal, cavidad urogenitales. ¿Sí? Siempre son distintas, tienen distintas características, distintos microorganismos y distintas proporciones de los microorganismos. Siempre que hablemos de microbiota normal, vamos a estar hablando en condiciones en que la barrera esté intacta y la microbiota esté en esas concentraciones o relaciones entre microorganismos correctas. Hay un fenómeno que se llama disbiosis, sí que puede ocurrir que, por ejemplo, un microorganismo empieza a crecer en una concentración mayor de lo que debería, una mayor proporción. Y esas disbiosis sí pueden generar patologías, ¿sí? Ya sea porque el microorganismo coloniza además, o porque el sistema inmune ahora sí pasa a reconocer esa disbiosis y considerarla patológica. Además de la microbiota comensal, vamos a tener los reflejos, sí, asociados, por ejemplo, el reflejo de toser o estornudar, que la idea es tratar de evitar que los microorganismos colonicen el espacio o que se aferren a las cavidades, o mejor dicho, al epitelio. El barrido, el epitelio pulmonar, Perfecto, el barrido, el moco, ¿sí? Es la las mismas micción. barreras, la micción, las mismas barreras químicas y físicas. Entonces, las superficies van a tener tanto mecanismos pasivos, es decir, sin gasto energético, como activos directamente. Entre ellas está la continuidad del epitelio, las secreciones mucosas, factores químicos como el pH, o directamente la liberación de sustancias microbicidas, sustancias que bloquean la adhesión, factores físicos como decía Agus, y en particular la secreción de IgA. ¿Sí? La IgA es el isotipo de anticuerpos que predomina en las secreciones mucosas, que de hecho básicamente está solamente en secreciones mucosas, está muy poco en plasma. Si miramos un poco la estructura, ¿sí? La estructura de las mucosas es esencial para su funcionalidad. Si se acuerdan de los tipos epiteliales, vamos a tener un epitelio, ¿sí? Una barrera epitelial que va a ser células epiteliales que van a estar asociadas entre sí de manera muy fuerte por uniones muy fuertes, que lo que va a tratar de hacer es funcionar justamente como barrera y evitar el traspaso de sustancias. Vamos a tener, por ejemplo, esto es una barrera de una mucosa intestinal, si se acuerdan que podemos ver que las células tienen este ribete en cepillo, que era típico del epitelio intestinal. Vamos a tener algunas células encargadas, como las células de Paneth, por ejemplo, liberación de enzimas y lisosimas y distintas moléculas que son directamente microbicidas. Las células de Goblet, que van a generar esas mucinas o ese moco. Vamos a tener una capa de moco interno y una capa de moco externo, más arriba hacia el lumen. ¿Sí? Vamos a tener también, eso es lo que sería dentro de la barrera, es decir, que estas células están con uniones estrechas,
frente a los otros enterocitos, evitando justamente que se rompa esa continuidad de la barrera. Y después, en la submucosa o lámina propia, vamos a tener lo que son las células del sistema inmune innato, principalmente y el sistema inmune adaptativo. Entre las que vamos a tener macrófagos residentes, está muy poblado de macrófagos residentes, el intestino delgado, sobre todo el delgado, pero el intestino general y el tracto urogenital y tracto gastrointestinal en particular. Células dendríticas y células plasmáticas, justamente células plasmáticas encargadas de la liberación de esta IgA. ¿Sí? Y vamos a tener una población de linfocitos, entre las cuales vamos a tener una población particular de linfocitos, que son los linfocitos intraepiteliales, de los que vamos a hablar un ratito más tarde, pero que es como esencial en la funcionalidad y en el mantenimiento de esta barrera. Entonces, justamente, las funciones van a ser evitar el ingreso del patógeno, barrer a los patógenos si es posible, y bloquear los receptores para evitar justamente el ingreso. Como les decía, el epitelio lo que tiene es que está altamente especializado con células muy especializadas en la producción de distintas sustancias, y a su vez está polarizado. Si se acuerdan, todo lo que sean membranas polarizadas implica que la cara vasolateral de la célula es distinta a la cara apical. ¿Sí? En general, en el caso de los epitelios, vamos a considerar la cara apical, la que está dando al lumen, ¿sí? Es decir, al exterior celular, y la cara vasolateral, la que da a la membrana basal, justamente. En este caso sería acá membrana basal, y acá el lumen, por ende, cara apical y vasolateral. Vamos a ver que, ¿se acuerdan? El intestino tiene lo que llamamos crestas y criptas, ¿sí? Estos picos generan crestas, que son las que están hacia el lumen, y criptas, las que están hacia adentro, que lo que hacía era aumentar justamente la superficie de contacto, y por ende la superficie de absorción. Y si miramos, no solo tenemos las células especializadas, que acá las tenemos en distintos colores, sino que vemos que hay una organización muy particular, ¿sí? De cómo está este epitelio. Vamos a tener a las células o los enterocitos, que son las epiteliales, las células mucosas, que van a estar siempre en las vellosidades. Y en las criptas vamos a tener una región, que es donde vamos a tener las células madre, ¿sí? Que son las que justamente están amplificando, y van a amplificar y diferenciarse hacia la cripta en células stem cell que se van a mantener, o células de Paneth, y hacia las vellosidades como enterocitos, células enteroendocrinas y de Goblet. ¿Sí? Esto está como muy bien organizado. La particularidad que tienen estas células justamente para la formación de estas barreras, que tenían interacciones muy particulares y muy fuertes, entre las que podíamos decir uniones adherentes, ¿sí? Que evitan justamente todo pasaje de líquido o pasaje de sustancias entre células, desmosomas y las gap junctions, que lo que permitían es que estas células estén conectadas y las respuestas sean rápidamente como transferidas la información entre célula y célula. ¿Sí? Esto lo que genera en realidad es que estas células entonces justamente generan una barrera. La importancia de esto es que si cualquier célula del sistema inmune quiere atravesar esto, para poder mantener esa integridad de barrera, tiene que expresar los mismos receptores o ligandos, o los mismos pares, mejor dicho, de receptor-ligando, ¿sí? Para tratar de que esa integridad no se rompa. Simplemente lo que ocurre es que la célula es como que se va metiendo en el medio, uniéndose a cada enterocito de cada lado. Como les comentaba, entonces vamos a tener una zona que es justo como la interfase entre vellosidad y cripta, en donde van a estar las células stem cell, ¿sí? Que van a mantener y que van a permitir que por autoproliferación y por diferenciación, justamente va a dar todos los tipos celulares. Todos los tipos celulares que conforman, obviamente, la barrera, ¿sí? Que conforman el epitelio, no las células del sistema inmune, ¿sí? Recordemos siempre que las células del sistema inmune van a estar veniendo de médula ósea. La particularidad que tienen las mucosas, además, es que tienen también autorrenovación de los macrófagos dentro del sistema inmune. Si no solo reclutan monocitos, sino que además tienen proliferaciones propias dentro de las mucosas. Esta renovación de las células, recuerden siempre que el epitelio intestinal es de los que descama más rápidamente.
Si tienen alta tasa de descamación, por ende tienen alta tasa de pérdida de células. Si tienen alta tasa de pérdida de células, obviamente tienen alta tasa de proliferación de células, justamente para reemplazar las células que se eliminan. Esta renovación de células puede ser constitutiva en condiciones normales, pero a su vez puede estar regulada por productos microbianos. Es decir, que la detección de productos microbianos que no deberían estar, ya sea porque son otro tipo de células diferentes a los de la microbiota, o tenemos algún tipo de disbiosis, se aumenta la proliferación celular, se aumenta la descamación celular. ¿Sí? Entonces, todo este proceso de descamación y de repoblado ocurre más rápidamente. Eso es como a modo general de lo que eran las mucosas. Obviamente tenemos distintos tipos de mucosas, siempre en este tipo de inmuno. Cuando hablamos de inmuno, en general se toma como gastrointestinal y principalmente intestino como el modelo clásico que es lo más estudiado. Pero esto mismo podría estar asociado también en otra estructura a mucosas pulmonares, ¿sí? O geniturinarias y demás. Nosotros vamos a tener entonces todo lo que se llama tejido linfoide asociado a mucosas o MALT. En su conjunto se llama MALT. Estos tejidos asociados van a ser distintas estructuras y distintas células asociadas obviamente a las barreras epiteliales y que obviamente, dependiendo en qué lugar se asocien o en qué lugar se localicen, van a tener o recibir nombres particulares, como puede ser asociada a piel, asociada a nasofaringio, asociada a pulmones, ¿sí? O a el GALT, que es justamente el de gastrointestinal. Obviamente estas estructuras van a diferir dependiendo en qué lugar nos encontremos. Por ejemplo, en el caso de las nasofaringias van a ser las adenoides y las amígdalas. En el caso de las gastrointestinales vamos a tener lo que se llaman placas de Peyer y los ganglios mesentéricos. Para las otras materias. Estos son siempre los, ¿cómo se llama? Órganos linfoides secundarios. ¿Ya rendiste algo? ¿Saben qué? Ahí está. No sé qué onda. Entonces, lo que podemos diferenciar es, por un lado, lo que nosotros vamos a llamar sitios inductivos, ¿sí? Los sitios inductivos del sistema inmune van a ser los sitios en donde el antígeno va a entrar en contacto con las células del sistema inmune innato y las células del sistema inmune adaptativo y se va a generar la activación de la respuesta inmune de la misma manera que vimos anteriormente de manera general. Bueno, lo mismo. Van a ser los sitios inductivos, y estos sitios inductivos, una vez que se genere la población celular correspondiente, por ejemplo los linfocitos efectores, ya sean T o B, van a ir a lo que nosotros llamamos a los sitios efectores, que es donde realmente ocurre la función de esa célula. Sí, de la misma manera que vimos en realidad. Siempre todo lo que es sitio inductor, vamos a llegar básicamente el antígeno por vía eferente linfática, y esos linfocitos después van a ir a circulación y van a llegar por circulación al sitio efector. Como que tienen que salir de las mucosas y volver a entrar en mucosas para poder cumplir su función. Tenemos básicamente 3 sitios inductores en el GALT. ¿Sí? Estos sitios inductores o sitios inductivos van a ser el lugar entonces donde ocurra la activación, expansión y diferenciación clonal funcional de los linfocitos, tanto B como T. Estas estructuras van a ser lo que se llama placas de Peyer, que son como si fuesen mini ganglios linfáticos embebidos o incluidos directamente en la submucosa, ¿sí? Debajo de la barrera epitelial. Estas placas de Peyer vamos a ver que tienen una estructura prácticamente igual a lo que sería un ganglio. Después sí vamos a tener los ganglios linfáticos, que son los ganglios linfáticos mesentéricos. Es decir, que toda la linfa que esté en esta región va a ir justamente hacia a los ganglios linfáticos que se llaman mesentéricos, o también se los conoce como ganglios linfáticos drenantes, que son desde donde drena toda la linfa. Y después además vamos a tener algunos folículos linfoides asociados, ¿sí? Distribuidos de manera libre, por así decirlo, dentro de la lámina propia. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. Genial. Entonces, lo primero que vamos a ver son las placas de Peyer. Las placas de Peyer, yo les decía que eran estas estructuras linfoides organizadas que están por debajo justamente del epitelio.
La particularidad que tienen, como habíamos visto para los ganglios linfáticos, es que van a tener una zona T y una zona B. En este caso tenemos la zona B en esta parte celestita y las zonas T, como si fuese la cara de una mosca siempre, las zonas donde va a estar la activación de los linfocitos T. Estas estructuras también tienen vénulas de endotelio alto cercanas, por donde van a ingresar los linfocitos naïf, van a estar colonizadas también por células dendríticas, y en general están muy, muy cercanas a las células epiteliales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta cercanía lo que permite es la captura y el ingreso de antígenos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos que tienen los antígenos para atravesar esa barrera epitelial. Justamente estos epitelios que están asociados a las estructuras mucosas, como pueden ser las placas de Peyer, perdón, las estructuras inmunes, como pueden ser las placas de Peyer, tienen particularidades que las hacen diferentes al epitelio circundante. ¿Sí? No es lo mismo el epitelio de una zona, que se llama epitelio de tipo 2, que está en cualquier región, que la zona justamente asociada a las mucosas, que es lo que se llama PHY. ¿Sí? Esta zona asociada a las mucosas, entre las características que tiene, es que va a carecer de glucocálix, así que es como el glucocálix es como una matriz que acompaña a las células, permitiendo que en esa zona el epitelio esté como más desnudo. ¿Sí? Y por otro lado, va a tener algo que se llama células M, ¿sí? Que son estas, que acá están en verde. Las células M o microfold, lo que tienen es la particularidad de estar especializadas en traslocar antígenos, es decir, tomar antígenos que están en el exterior e ingresarlos hacia el interior, con la idea de transportarlos o mostrárselos o favorecer que las células dendríticas puedan acceder a esos antígenos. Estas células van a tener la capacidad, por un lado, de gran capacidad endocítica, ¿sí? Van a tener la capacidad de estar endocitando todo el tiempo, pero tienen escasa actividad degradativa. Es decir, endocitan pero no eliminan y no degradan. Todo lo que ingresa o todos los antígenos que ingresa pasan prácticamente tal cual ingresan hacia el interior. Justamente van a tener en estas zonas un glucocálix escaso que va a favorecer que se pueda endocitar y que no haya como la barrera del glucocálix. Y van a carecer de receptores de IgA, por ende no van a estar bloqueando con la IgA a los distintos antígenos. ¿Sí? Es como que es el centro, el lugar de entrada y de, se llama sampling, o testeo de los distintos antígenos que están en este lumen. Estas células M entonces van a tener una estructura muy particular, que son como una especie de generan una especie de bolsillo en la cara vasolateral, que lo que hacen es favorecer que en este bolsillo se ubiquen macrófagos, células dendríticas y linfocitos para favorecer justamente la interacción. Es decir, lo que van a favorecer por un lado es que el antígeno ingresado por la célula M sea reconocido por una dendrítica y sea captado por una dendrítica, y a su vez que esa dendrítica interaccione con un linfocito T para presentárselo. Estas células M lo que van a hacer es endocitar o permitir el ingreso de los antígenos por tres mecanismos. Formación de vesículas de Catrin, es decir, endocitosis mediada por receptor clásica. Endocitosis de fase fluida, sí, que básicamente lo que hace es endocitar todo lo que es el líquido circundante sin necesidad de receptores, algo muy parecido a lo que sería una macropinocitosis. Y la fagocitosis clásica con formación de un fagosoma. Siempre recordemos que estas células tienen baja capacidad de degradar esos antígenos que ingresan. Por si quieren los muestra o se los traspasa a la célula dendrítica prácticamente de la misma manera que las obtuvo. Además de atravesar las células M, los antígenos pueden atravesar, o sea, pueden pasar de distintas maneras. Por las células M, a través de los enterocitos, que es lo menos frecuente, ¿sí? Atraviesa como que sean captados por el enterocito y el enterocito haga como una transitosis de esos antígenos. Muy rara vez, si la barrera está en condiciones óptimas entre enterocitos, es decir, de manera paracelular, si la barrera está correctamente, o sea, funcionando correctamente, esto no debería ocurrir, ¿sí? Porque justamente funciona como barrera. Y existe
un tipo de células dendríticas, que esto está agarrado por el momento con pinzas, se creyó durante muchos años que funcionaba así, todavía no está, ahora sí hay un poco de dudas. Las células dendríticas podrían extender pseudópodos entre los enterocitos y captar directamente líquido del lumen. Junto con ese líquido entrarían también antígenos. Entonces, estas células, que se las conoce como periscopios, estas células dendríticas, justamente lo que hacen es extender dendritas hacia el lumen e ingresar antígenos. Estos son como los distintos mecanismos en los que puede ingresar. Tenemos que recordar justamente que como la barrera la barrera epitelial, las células están polarizadas, lo que ocurre en general, o sea, ¿por qué básicamente la microbiota no genera activación del sistema inmune y una inflamación constante? Porque las células epiteliales presentan gran cantidad de receptores de tipo TOL y receptores inmunes en la cara vasolateral, pero no en la cara apical. Esta polarización lo que nos permite es que en realidad no reconozcan a las bacterias que están, por ejemplo, apoyadas sobre ellas, como puede ser la microbiota normal, sino que reconozcan antígenos que hayan atravesado la barrera, ya sea porque la barrera se rompió o porque la célula logró invadir de alguna manera, el microorganismo logró invadir. Y además vamos a ver que hay algunos mecanismos asociados a justamente esta integridad de la barrera que generan homeostasis, o generan, mejor dicho, tolerancia. Siempre que hablamos de antígenos, en este caso, en el caso particular de la barrera gastrointestinal, tenemos que tener en cuenta que pueden ser dos tipos de antígenos. Antígeno derivado de patógenos, ¿sí? Por presencia de microorganismos patogénicos o microorganismos en general, si ya sean de la microbiota o no. Y por otro lado, lo que nosotros llamamos antígenos alimenticios, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos comiendo y esos alimentos que van siendo degradados pueden funcionar como antígenos, y es muchas veces lo que se conoce como intolerancia, generan reacciones alérgicas o generan reacciones inmunes que pueden dar lugar a lo que es intolerancias o, por ejemplo, celíaca, enfermedad celíaca y demás. En este caso tenemos como un repertorio de antígenos posibles distinta, ¿sí? Tenemos que sumarle la posibilidad de que haya antígenos que en realidad son inocuos porque no provienen de un patógeno, pero para el sistema inmune funcionan como antígenos. Justamente, si nosotros miramos cómo es la estructura, ¿sí?, de la barrera, vamos a tener, como decíamos antes, las vellosidades, las criptas, las regiones como pueden ser las placas de Peyer, que son los sitios inductivos, el epitelio asociado a mucosas, ¿sí?, los ganglios mesentéricos. Todo esto, la activación, ya sea en los ganglios mesentéricos, en los folículos asociados o en las placas de Peyer, lo que va a hacer es imprimir un patrón de migración particular sobre esos linfocitos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comentaba siempre esta señal 3 de las células dendríticas? En el caso de los linfocitos que van a estar activados en el GALT, es decir, en la zona gastrointestinal, justamente ese patrón de migración va a estar caracterizado por la expresión del receptor de la integrina alfa 4 beta 7, ¿sí?, y CCR9. El receptor CCR9 es el receptor de la citoquina CCL25, que la tenemos acá. CCL25 está secretada por los enterocitos de manera constitutiva, por ende es el reclutador preferencial a mucosas intestinales, ¿sí?, que va a ser reconocido justamente entonces por CCR7, y alfa 4 beta 7 va a interaccionar con MADCAM, ¿sí?, así como teníamos ICAM en el epitelio normal, acá tenemos MADCAM. MADCAM1 va a estar expresado únicamente en los endotelios de gastrointestinales, ¿sí? Entonces, la llave para poder ingresar justamente a el GALT va a ser la presencia de alfa 4 beta 7. ¿Sí? Este es como así como veníamos hablando siempre de L-selectina y CCR7, bueno, para mucosas es esencial que tenga alfa 4 beta 7 y CCR9. Esto lo que permite entonces es que los linfocitos que son activados en ganglios mesentéricos o en placas de Peyer y que salen por circulación linfática, van por conducto torácico hasta circulación sistémica, pueden ingresar, ser reclutados e ingresar a mucosas. ¿Sí? Van a ser reclutados por expresión de CCR9 y van a ingresar a mucosas
porque alfa 4 beta 7 va a poder interaccionar con MADCAM haciendo adherencia estable y transmigración. Además, vamos a tener que la población particular que les comentaba de los linfocitos intraepiteliales, que son esos linfocitos particulares que lo que van a hacer es incorporarse entre células epiteliales, van a expresar la integrina alfa E beta 7. La integrina alfa E beta 7 le permite interactuar con la E-caderina, que está en los enterocitos, y que es la encargada de mantener las relaciones entre enterocitos y por ende mantener la integridad de la membrana, la integridad de la barrera, perdón. Al presentar alfa E beta 7, lo que hace es que el enterocito pueda, el linfocito intraepitelial, perdón, pueda meterse entre dos enterocitos y mantener la integridad de la membrana, ¿sí? Mantener esa integridad de barrera. Entonces, estos linfocitos van a ser, obviamente, alfa 4 beta 7 y CCR9 positivos para poder llegar a mucosas, y además van a expresar alfa E beta 7. ¿Sí? ¿Dudas? Acá entonces les dejo un repasito. Entonces justamente las células efectoras y de memoria que van a tener que volver a las mucosas, que se van a diferenciar en los sitios inductivos, perdón, van a expresar estas integrinas para poder justamente, al expresar CCR9, lo que va a hacer es poder reconocer la expresión de CCL25, y ese reconocimiento de CCL25, mientras ocurra el rolling, va a permitir que la alfa 4 beta 7 cambie su conformación hacia la conformación activa que reconoce MADCAM de manera mejor, y permite justamente adhesión a establesis, diapédesis y migración. A su vez, aquellos linfocitos que tengan fenotipo intraepitelial, además de expresar esto para poder llegar a la mina propia, van a expresar alfa 4 beta 7, que le va a permitir meterse entre los enterocitos, mantenerse entre enterocitos. Obviamente, siempre tenemos a las células dendríticas como encargadas del imprinting, ¿sí? De ese patrón de homing, y vamos a ver como contraparte solamente un ejemplo de los dos mecanismos asociados a justamente estos patrones de homing. En el caso de que la célula dendrítica se haya activado en el intestino, ¿sí? en el intestino está altamente cargado con ácido retinoico, ¿sí? Que es la versión activa de la vitamina A. Entonces, el ácido retinoico lo que va a hacer es que en presencia de ácido retinoico, las señales 3 de la célula dendrítica van a generar que ese linfocito naive exprese CCR9 y alfa 4 beta 7. ¿Sí? Entonces, el ácido retinoico junto con las señales 3 de la célula dendrítica hace que estos linfocitos, sean linfocitos efectores o linfocitos de memoria, expresen los receptores necesarios para hacer homing en mucosas de intestino. Por el contrario, por ejemplo, si la activación de esos linfocitos ocurre en las células dendríticas de la piel, ¿sí? La piel obviamente está en contacto con vitamina D. ¿Se acuerdan que la vitamina D es la activada o la generada por incidencia del sol? Entonces, en este contexto, o en este contexto, la expresión de vitamina D junto con las señales 3 lo que hacen es expresar otro patrón de homing asociado a CCR4 y BLA4. Este patrón de homing lo que hace es permitir el homing a piel. ¿Sí? Entonces la diferencia es eso. En este caso, si estamos en presencia de vitamina D, vamos a ir a piel, y si estamos en presencia de ácido retinoico, vamos a ir a intestino. ¿Sí? Esas como las integraciones de parte de la integración de señales que hace la célula dendrítica. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bien. Genial. Bien. Estos linfocitos intraepiteliales de los que le hablaba, básicamente el 80%, primero, es la mayor parte de los linfocitos del organismo se encuentran ahí. Está altamente poblada de linfocitos, lo que sería el GALT. De todos esos linfocitos,
el 80% de los linfocitos intraepiteliales, es decir, de los que se encuentran entre las células epiteliales, van a ser linfocitos CD8, ¿sí? Es decir, linfocitos citotóxicos. Esos linfocitos citotóxicos pueden tener perfil efector o perfil de memoria. ¿Sí? Vamos a ver después cómo son el perfil de memoria, pero lo importante es que son linfocitos citotóxicos. Y obviamente van a expresar alfa E beta 7 para poder permitir la interacción con la E-cadherina. Además de estos linfocitos CD8, vamos a ver que tenemos algunos linfocitos que son los que yo les comentaba, que eran los gamma delta. Así como teníamos la mayoría de los linfocitos clásicos son alfa beta, teníamos una subpoblación de linfocitos que eran los no clásicos, que son los gamma delta. La mayoría de los gamma deltas van a estar acá. Sí, van a estar en esta población. Y suelen estar asociadas principalmente en las criptas. ¿Sí? Entonces, estos linfocitos pueden ser alfa beta o gamma delta, dependiendo del origen que tengan y cuáles son las que se reorganizaron. Y a su vez, pueden ser lo que se considera clásicos, es decir, que expresan un CD8, que está formado por dos subunidades distintas, alfa y beta. Los nombres empiezan a complicar porque son siempre alfa y beta, pero son las subunidades de CD8. O los no convencionales, que el CD8 que expresan no es el mismo CD8 que vemos en cualquier linfocito en cualquier linfocito CD8, que es alfa beta, sino que tienen las dos subunidades iguales alfa, alfa. ¿Sí? Esto lo que nos demuestra es que los linfocitos intraepiteliales son una población muy particular de linfocitos y que justamente van a tener funciones muy particulares, entre las que se encuentra mantener la homeostasis de la barrera y mantener la integridad de la barrera, revisando todo el tiempo que las células epiteliales de esta barrera estén sanas, es decir, no infectadas, no estresadas y no patogénicas de alguna manera, ya sea, por ejemplo, porque se están volviendo tumorales. Entonces, están todo el tiempo moviéndose a lo largo de toda la barrera y detectando células infectadas, células que están estresadas o células que están en proceso de malignizarse para eliminarlas. Entonces, lo que vamos a ver es que en realidad estas van a ser justamente la primera línea de defensa y que en general las divisiones de tarea entre linfocitos está bastante predeterminada. Es decir, vamos a tener los linfocitos que vamos a llamar convencionales, que son los linfocitos T, que presentan un T alfa-beta, ¿sí? Y que a su vez presentan un CD8 alfa-beta, que son los que llamamos convencionales. Esos son los linfocitos que van a estar todo el tiempo patrullando y ejerciendo función citotóxica sobre cualquier célula que presente alguna característica extraña o alguna característica anormal. Por otro lado, vamos a tener a los linfocitos que son gamma delta, es decir, que expresan un TCR gamma delta, que se van a encargar de preservar la integridad del epitelio. ¿Sí? Mantener esas integridades del epitelio, también chequeando la integridad de las células. Y modulando la cinética de renovación celular. ¿Sí? Justamente también a partir de eliminar cualquier tipo de célula dañada y favorecer la regeneración. Y por último, vamos a tener a los linfocitos T con TCR alfa-beta, pero CD8 alfa-alfa, que van a ser principalmente tolerogénicos y van a tener una importancia en la secreción de citoquinas antiinflamatorias, permitiendo justamente la tolerancia frente a antígenos dietarios. Si nosotros tenemos que tratar de mantener la tolerancia frente a antígenos que en realidad son inocuos porque provienen de los alimentos, ¿sí? Pero que el sistema inmune puede considerar justamente antigénico. ¿Se entendió? Bien. Sí. Además, vamos a tener de los linfocitos intraepiteliales, vamos a tener linfocitos tanto B1, ¿se acuerdan que son los B1? Son los que están justamente en ganglios, en pleura, en ganglios mesentéricos, y B2. No sé si son muy chicos por ahí, pero había las bananas en pijamas, eran B1 y B2, y nos quedó el chiste en medicina de que no sabemos, o sea, los tenemos como muy asociados B1 y B2 a bananín y banana. Y me pareció como los extraño. Por ahí son muy chicos, no sé si veían bananas en pijama.
Los linfocitos entonces B1 van a ser los que se van a activar en ganglios mesentéricos. ¿Se acuerdan que los B1 son los que generaban estos anticuerpos naturales? ¿Sí? Que eran inespecíficos, o mejor dicho, eran cross-reactivos, poco específicos, no podían hacer switch, y que básicamente se activaban por antígenos T independientes. Y los linfocitos B2 normales, que se van a activar en ganglios o en placas de Peyer, y que van a estar favorecido el switch hacia IgA. ¿Sí? Este switch va a estar favorecido por la presencia de ácido retinoico, ¿sí? Como habíamos dicho antes, que también es lo que favorece la diferenciación hacia ese perfil. TGF-beta, interleuquina 5, 6 y 10. ¿Sí? Esta combinación o este combo, este microambiente en GALT, va a favorecer el switch justamente hacia IgA y la secreción de esa IgA. Y obviamente, para que el plasmoblasto vaya a ese sitio, va a tener que expresar CCR9 y alfa-4 beta-7. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando hablamos de homing en mucosas es que yo les dije que todos expresan alfa-4 beta-7 y que eso las lleva hacia mucosa intestinal. También tenemos como cierto, como que si bien está compartimentalizado hacia qué mucosas va a ir, hay cierta reacción cruzada. Es decir, por ejemplo, aquellos linfocitos que se activen en el intestino delgado no solo van a ir al intestino delgado, sino que las podemos encontrar, por ejemplo, en colon y glándula mamaria, en tractos respiratorios y urogenitales, ¿sí? Y obviamente en médula ósea, en el caso de los linfocitos B, porque tienen que expresar, por ejemplo, secretar anticuerpos de vida media larga. Y en el caso, por ejemplo, del tracto respiratorio, va a estar asociado a otro perfil de expresión de integrinas, que es alfa-4 beta-1 y CCR10, que por ejemplo solo lleva a médula ósea y tracto respiratorio. El intestino delgado está como bastante conectado y podemos ver que inoculaciones o contactos con ciertos antígenos, por ejemplo, en cavidad oral, no solo generan inmunidad en cavidad oral, sino también, por ejemplo, en gastrointestinal. O intestino delgado también en glándula mamaria, por ejemplo. ¿Sí? Eso tiene un poco de sentido, por ejemplo, en el caso de glándula mamaria, si pensamos en un recién nacido. Entonces, la idea es que, así como también genera inmunidad en su tracto gastrointestinal, porque son patógenos que ingresan por vía oral, también nos sirve que, por ejemplo, haya anticuerpos en leche materna. ¿Sí? Como que favorecería también la inmunidad siempre dentro del mismo sistema. ¿Dudas? ¿Están cansados o sigo? ¿Digo? Seguimos. Genial. Si están cansados, me avisan. Bueno, ahora tenemos que hablar un poquito de la IgA secretoria. Sí, esta IgA, obviamente, la IgA en realidad, si lo pensamos desde el punto de vista numérico, es la IgA que más se produce en nuestro organismo. ¿Sí? Supera por amplio margen a las demás inmunoglobulinas generadas. La diferencia está que si yo la mido en plasma va a ser muy bajo, porque toda esa IgA que se genera está secretada, o la gran mayoría, mejor dicho, se secreta hacia el exterior celular. Entre el 50 y el 70% de todo lo que es producido, entonces justamente va a estar transportado selectivamente hacia las secreciones, mucosas, lagrimales, todo tipo de secreciones de nuestro organismo. La IgA, ¿se acuerdan que era una inmunoglobulina que se genera dimérica? Sí, vamos a tener un anticuerpo por acá, un anticuerpo por acá, y va a estar asociada por una cadena J. Estos anticuerpos, esta región, o sea, cada inmunoglobulina va a estar generada por el linfocito B, lo mismo que la cadena J. ¿Sí? Esta cadena J de joint lo que hace es unir para generar la dimerización. Este dímero así se puede asociar con lo que se conoce como componente secretor. Este componente secretor está generado o fabricado por el enterocito y lo que permite es justamente que cuando esto se asocia, el enterocito puede reconocer el dímero junto con el componente secretor y generar la transitosis para liberarlo hacia el lumen. ¿Sí? Ese componente secretor justamente lo que permite es la secreción. La particularidad que tiene la IgA en su forma dimérica con la cadena J y sobre todo asociado al componente secretorio es que resiste la proteólisis. ¿Sí? Tiene la capacidad de ser más resistente a la degradación que los otros isotipos. No es capaz de activar la vía de complemento y no es inflamatoria, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la IgG o la IgM.
¿sí? No son inflamatorias. La función principal del IgE no es generar inflamación, sino es neutralizar. Y favorecer justamente que ese microorganismo neutralizado sea barrido, por ejemplo, por el moco. ¿Sí? Esa es la diferencia principal de lo que es IgA. Obviamente la mucosa intestinal está densamente poblada de linfocitos B, que son productores de IgA, justamente para poder secretarla al exterior. Y las funciones, como les decía, va a ser neutralizar las toxinas, ¿sí? Producidas por los microorganismos, y los receptores bacterianos y virales para evitar el ingreso de estos microorganismos a nuestro cuerpo, inhibir la absorción de algunos antígenos alimentarios, y sobre todo los que pueden generarse o funcionar como alérgenos, e inhibir las acciones inflamatorias de los IgG e IgM, es decir, mantener un estado antiinflamatorio. Siempre entonces van a ser células B productoras de IgA que van a llegar hacia la lámina propia y van a secretar ese IgA a la lámina propia para que después los enterocitos hagan la transitosis. Obviamente todo esto necesitamos y tenemos que tener en cuenta que ocurre en presencia constante de microorganismos, ¿sí? En presencia constante de lo que es la microbiota comensal. ¿Sí? Que además de las funciones que vimos anteriormente, como la exclusión de los patógenos y regular la barrera, lo que van a hacer es generar una regulación inmune, ¿sí? Ya sea por activación, o mejor dicho, por interacción con las células del epitelio. Cualquier modificación, obviamente, en esta microbiota, como puede ser una disbiosis, puede generar condiciones patológicas, en las cuales se reviertan estos procesos de tolerancia. Básicamente la tolerancia va a estar basada en señales que den las células dendríticas, ¿sí? Recordemos que las células dendríticas, cuando están captando antígenos, pueden activarse o no. En el caso de que estén en forma tolerogénica, van a ser justamente productoras de sustancias antiinflamatorias, que van a inhibir o limitar la expresión de citoquinas proinflamatorias por parte de los linfocitos. Y a su vez, vamos a tener que los enterocitos, si están en condiciones comunes o en condiciones homeostáticas y tolerogénicas, en los que solamente vemos bacterias comensales, por ende no hay ingreso de antígenos peligrosos, por así decirlo, no hay ingreso de patógenos, estos enterocitos van a estar en estado de reposo, por lo menos desde el punto de vista del sistema inmune. Bajo estas condiciones van a secretar distintos tipos de sustancias antiinflamatorias, entre las que se destacan TGF-beta, interleuquina 10, como siempre, y TCLP, que es la linfoproyectina del estroma tímico, en realidad proviene de ahí el nombre, pero se genera en grandes cantidades en el sistema, en los enterocitos, perdón, y este TCLP lo que va a hacer es justamente favorecer que las células dendríticas estén en un estado tolerogénico. Favorecer también que haya un aumento de los linfocitos T regulatorios para mantener justamente a raya la activación de los linfocitos T. ¿Sí? E inhibe de por sí la diferenciación hacia otros tipos de linfocitos. Esto se los dejo simplemente como repaso de lo que ocurre. Normalmente va a ingresar un antígeno, ese antígeno va a activar una célula dendrítica, la célula dendrítica va a migrar hacia el ganglio heredante o hacia la placa de Peyer de la misma manera que siempre vimos. Y en caso de que se active un linfocito T naive, este conjunto, en presencia de TGF-beta y ácido retinoico, lo que va a ocurrir es justamente la expresión de un patrón de homing a intestino. Va a ir por sangre, y acá esto va a activar linfocitos T, linfocitos B, y justamente la expresión de IgA. Entonces, a modo de comparación entre lo que ocurre en condiciones homeostáticas, cuando la microbiota se encuentra normal, o en condiciones sanas, por así decirlo, fisiológicas, vamos a tener un ambiente antiinflamatorio. ¿Sí? Este ambiente antiinflamatorio va a estar particularmente dado por TCLP y prostaglandina E2, que en conjunto, junto con interleuquina 10, con TGF-beta, lo que va a ocurrir es la inducción de dendríticas tolerogénicas, ¿sí? Que van a funcionar como mecanismos de salvaguarda. Una expresión, un fenotipo de las células T17 que se considera inhibitorio, que no es el más clásico, pero se considera inhibitorio, y obviamente la expansión de T regulatorias.
Todo esto en conjunto va a generar justamente un ambiente tolerogénico frente a esa microbiota y frente a esos posibles antígenos, ¿cómo se llama? Antígenos alimentarios. Por el contrario, ya sea porque haya una microbiota alterada por infecciones, por dieta, por higiene, por una infección en particular, una disbiosis por estrés, por antibióticos que hayan tomado por otra infección en otro lugar o lo que sea, esa disbiosis o el ingreso de esos patógenos va a generar una inflamación. Frente a esa infección o daño epitelial, entonces se va a generar un ambiente proinflamatorio en este caso, con producción de TNF-alfa e interleuquina 8, y en lugar de activar dendríticas tolerogénicas, vamos a activar dendríticas en un perfil clásico. Lo mismo que los macrófagos en un perfil clásico. En conjunto, todo eso va a derivar en que se expresen o se expandan TH17, ahora sí, inflamatorios, y TH1, principalmente. Y a su vez va a ser el reclutamiento de polimorfonucleares como para la contención. Básicamente una respuesta inflamatoria clásica, como vimos. Tenemos que recordar también, además de todo lo que vimos acá, de las poblaciones clásicas, la presencia de poblaciones de las ILC, ¿se acuerdan que son las células linfoides innatas, que tenían esta particularidad de tener un perfil muy similar como a la contraparte de sus linfocitos adaptativos, ¿sí? Las ILC tienen una importancia muy relevante dentro de la inmunidad de las mucosas, una función está o sea, las mucosas están altamente pobladas de ILC y tienen su principal funcionalidad acá. De hecho, se las describió y en general casi todos los trabajos en donde se habla de ILC están más que nada asociados a mucosas. ¿Sí? Simplemente recordar que van a tener unos perfiles de activación y de citoquinas activadoras y unos perfiles de citoquinas efectoras muy similares a los linfocitos con cuyo nombre está asociado. ILC1 va a ser similar a un linfocito TH1, ILC2 a un TH2, e ILC3 va a estar más asociada a un TH17. ¿Sí? Y justamente se van a activar frente a los patógenos similares a lo que se activaba esos perfiles de linfocitarios. Otra, simplemente a modo de comentario, se vio que muchas veces las disbiosis suelen estar acompañadas a lo que se conoce como patologías inflamatorias que últimamente están bastante de moda y son bastante reconocidas dentro del sistema gastrointestinal, como puede ser lo que se conoce como colon sensible, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y, bueno, enfermedad celíaca, es un poco más complicado. Sí, pero todo lo que puede ocurrir es que justamente todo lo que normalmente funciona como tolerogénico en condiciones normales, frente a disbiosis, ¿sí? Generan respuestas inflamatorias exageradas. Sobre todo cuando son respuestas inflamatorias frente a antígenos, ¿cómo se llama? Antígenos dietarios. ¿Sí? Justamente generan un estado inflamatorio que muchas veces puede estar asociado, justamente, como veníamos viendo, a problemas oncológicos, ¿sí? A desencadenar. O sea, una disbiosis puede desencadenar ya sea una respuesta inflamatoria prolongada, sobre todo una respuesta inflamatoria crónica, que esté asociada con algún tipo de estas patologías, y que incluso puede derivar posteriormente, por ejemplo, en cáncer de colon. ¿Sí? Justamente porque toda esta respuesta inflamatoria que les comentaba, una de las funciones, o mejor dicho, una de las consecuencias es la inducción del constante recambio celular. Si yo estoy todo el tiempo induciendo a las células a que proliferen, puedo aumentar la tasa de mutaciones. Y ese aumento en la tasa de mutaciones puede verse reflejado, por ejemplo, en el desarrollo de algún tipo de neoplasias. Igual lo vamos a ver un poquito más cuando veamos la clase de cáncer e inmunoterapias. Así que una de las inmunoterapias algunas veces está dirigida a restablecer esta disbiosis y esta flora comensal normal o sana, para tratar de disminuir el estado inflamatorio. Y creo que ya estamos. ¿Dudas?